Muy buenas tardes, compañeros y docente. Mi nombre es William Ramírez y el día de hoy voy a empezar a explicar, voy a empezar a exponer la organización de archivos en una compañía, bien sea en una empresa privada o pública. Dentro de la organización de archivos vamos a ver tres procesos que se dan, que es el proceso de clasificación, ordenación y descripción. Antes de hablar de clasificación, voy a hablar de algo que yo podría denominar ahora ser una preclasificación. Antes de llegar a ser una preclasificación, que es el proceso que se da dentro de la organización de archivos, yo debo validar dos tipos de archivos que puedo encontrar en el archivo, tanto en un archivo de gestión como en un fondo acumulado. Yo encuentro archivos de apoyo y archivos documentos de apoyo y documentos de archivos. En los documentos de apoyo, los documentos de apoyo son los documentos facilitatorios que me facilitan o me auxilian en mi gestión, ¿sí? Entre esos encontramos normativa externa, encontramos de pronto de información o documentos personales, digamos de estudios que haya realizado una persona y que basa sus actividades en esos estudios, más no son de la compañía, sino son propiamente de él. Y algunos documentos que hacen parte, o fotocopias, o documentos, o copias de documentos que hacen parte de otro proceso, pero que intervienen dentro de la gestión que él realiza. Esos son los documentos de apoyo. Y los documentos de archivo sí son los documentos que salen de la gestión o el trámite que yo le doy o que yo hago dentro de la empresa o dentro de la oficina o dependencia. Ya hablando como tal de clasificación, vamos a empezar. ¿Qué es la clasificación? Es la agrupación, es agrupar los documentos identificando ciertas características, ¿sí? Primero pues se clasifican evidenciando un fondo, un subfondo, una serie, una subserie y finalmente un tipo documental. Y ahí para abajo, digamos un tipo documental, o cuando no exista serie, subserie o tipo documental, pues el asunto que trata el documento. El fondo y el subfondo me lo da la organización de la empresa, ¿sí? La empresa tiene una organización que está dada bajo un organigrama, una creación de un organigrama donde están todas las dependencias de la empresa. De allí saco el fondo y el subfondo. Un ejemplo claro, digamos en un archivo de un área, pues encontramos el fondo que es directamente la gerencia, digamos la gerencia de una compañía, y el subfondo sería la dirección de esa compañía. Eso llevándolo a un panorama de un archivo de gestión o un archivo de oficina. Ya cuando lo llevamos a un fondo acumulado, debemos de determinar, un fondo acumulado, como lo dije anteriormente, es la agrupación de documentos sin ningún tipo de organización. Finalmente, los fondos acumulados, como no tienen ninguna organización, tenemos que identificar de qué fondo vienen. Voy a traer a relucir la empresa actualmente donde estoy trabajando. Es una empresa que fue fusionada en el 2006 y se fusionó por medio de varios frigoríficos, ¿sí? El anterior frigorífico que existía en la empresa se llamaba Frigoriente. Entonces, por ende, vamos a encontrar documentos en ese fondo acumulado de Frigoriente. Entonces, el fondo sería Frigoriente y el subfondo sería, digamos, la dirección de gestión humana de Frigoriente. Gestión humana. Hasta ahí he hecho una clasificación identificando el fondo y el subfondo, ¿sí? De ahí para adelante tenemos que ir identificando otros tipos de características que tenga el documento, ¿sí? Entonces ya empezamos a mirar la subserie, a identificar la serie, la subserie y el tipo documental. Esto lo sacamos con base a los manuales, ¿sí? Si existen manuales,
o procedimientos que lleva el área o que bien lleva la empresa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos encontramos con una minuta de un contrato, ¿sí? Si dentro de los procedimientos yo sé que existe un manual de contratación y que ese manual de contratación lo maneja el área de la dirección administrativa, que es la que a su vez suscribe los contratos, pues ya estoy empezando a identificar ciertas características. Desde ahí ya puedo decir que la serie sería una serie de contratos, ¿sí? Que la subserie sería, digamos, si la minuta es un contrato de prestación de servicio, pues el contrato de prestación de servicio, y el tipo documental pues es la minuta. Entonces, como tal, contrato número 005, firmado, suscrito en 2008. Ahí ya hacemos una clasificación. Es que la clasificación, la agrupación de los documentos, identificando su fondo, sus fondos, serie, subserie y tipo documental. Hasta ahí hemos dado por cumplido el primer proceso de la organización, que es la clasificación. Posteriormente vamos a empezar a hablar de la ordenación. Antes de hablar de la ordenación, tengo que despejar ciertos términos, ¿sí? Tengo que despejar qué es según los documentos que yo me encuentre, qué es una serie documental, ¿sí? Que la mencioné anteriormente, serie documental, que es un tipo documental, ¿sí? Que es una serie documental y que es un tipo documental. Un tipo documental es simplemente la unidad simple que encontramos que salió o se emitió con base a las actuaciones que se hicieron administrativas, ¿sí? Por ejemplo, un tipo documental puede ser una hoja de vida, como lo dije anteriormente, una minuta, un certificado laboral, ¿sí? Y un sinnúmero de tipos de documentos que encuentro sueltos. Como bien, puedo encontrar toda una serie documental. Entonces, yo puedo encontrar un expediente con todo este tipo de documentos, ¿sí? A eso se le llama una serie documental. Más adelante vamos a ver qué es una serie documental y cómo se clasifican las series documentales. Otro aspecto que yo debo tener en cuenta para seguir dándole la ordenación a los documentos, después de tenerlos ya clasificados, es evidenciar si esos documentos hacen parte de una serie documental simple, serie documental simple o serie documental compleja. ¿Qué es una serie documental simple? Generalmente es una serie documental que se da que está compuesta por un mismo tipo documental, ¿sí? Dentro de eso encontramos actas, por ejemplo, circulares, decretos, si somos una empresa del Estado que emitimos decretos, en fin, ¿sí? Como ustedes saben, esos expedientes están compuestos de un solo tipo documental. Cuando encontramos un expediente de actas, digamos actas de comité de archivo, pues vamos a encontrar solo actas de comité de archivo, solo actas. Cuando ya hablamos de una serie documental compleja, son series documentales o expedientes que se componen de variedad de tipos documentales. Por ejemplo, en una historia laboral encontramos un sinnúmero de tipos documentales. Por ejemplo, encontramos la hoja de vida, encontramos los certificados,
encontramos después que la persona desarrolló o solicitó unos permisos, unas vacaciones y un sinnúmero de documentos. Ya teniendo en cuenta qué tipo de serie documental es el expediente que encontramos o bien el tipo documental, podemos entrar a darle una ordenación. La ordenación, dentro de la ordenación también se tienen en cuenta unos principios, que es el principio de procedencia y el principio de orden original. El principio de procedencia fue lo mismo que hicimos en la clasificación. ¿De dónde provienen los documentos? Vienen de un fondo, de un subfondo. ¿Sí? Con base a eso también nos tenemos que organizar. Después venimos a mirar el orden original. El principio de orden original. ¿Qué me demarca a mí el principio de orden original? Generalmente el principio de orden original es fundamental y me demarca los trámites que se realizaron con esos documentos. Realmente siempre me debe marcar eso. El orden original en que se ofrecieron los documentos. A veces el orden original me lo demarca la cronología, o me lo demarca a veces las fases transicionales que se hicieron, que se elaboraron los documentos, las fases. ¿Sí? De igual forma, tenemos que tener en cuenta, como lo dije antes, son los sistemas de ordenación. Los sistemas de ordenación son sistemas que se van dando según también la labor que hace la empresa o la dependencia, ¿sí? Algunos sistemas que encontramos son cronológicos, numéricos, geográficos, alfanuméricos y alfabéticos. ¿Sí? Por ejemplo, si en una dependencia en la de gestión humana estamos organizando unas historias laborales, pues el sistema de ordenación que podemos utilizar es el alfabético, perdón, donde podemos tener en cuenta el primer apellido, el segundo apellido y el nombre, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas encontramos a una funcionario que se llama Abella José Luis, Benavides, Carlos y Céspedes. Céspedes Ignacio. Estamos teniendo de referencia la ordenación alfabética, que me dice que la primera es la A, después la B, los apellidos que primero vayan con la A, los de la B y los de la C. Así podemos dar la organización o el sistema de organización alfabética. De igual forma, como lo dije anteriormente, normalmente las resoluciones vienen con un número de resolución, entonces pues viene la resolución número 01, la resolución número 2, que también tienen que ver con la cronología, ¿no? No puede haber una resolución número 5 firmada en enero cuando la resolución número 4 fue en agosto, ¿sí? Entonces tiene que tener una coherencia. A eso me llevo el orden original. Debe cumplirse ese orden original. Bueno,
digamos que graficando más la organización de los archivos y ya teniendo en cuenta otro paso en la ordenación, perdón, de los archivos, podemos ver bueno, después de darle una organización intelectual a los documentos que componen todo este tipo de determinantes, determinar qué es una serie documental, ¿sí? Si el documento que encontramos está en una serie documental compuesta o simple, ¿sí? Y los principios de procedencia en el principio de orden original, ¿sí? Tenemos en cuenta los sistemas de ordenación, damos una ordenación física, no nos podemos olvidar de la ordenación física. Así como nosotros dimos una ordenación intelectual a los documentos, también debemos dar una ordenación física. La ordenación física detalla, digamos que es un poco más mecánica, donde se ven procesos como de depuración, digamos, los documentos vienen con ganchos, hay que quitarle los ganchos, hay que quitarle los POSIT, si hay que someterlos a un grado de limpieza, y finalmente pues darle, digamos, un sistema de foliación, ¿sí? Que es la numeración de la cantidad de hojas que tenemos, que tiene el expediente, para tenerle el control. A eso lleva la ordenación física. Finalmente, dentro de la organización de los archivos, tenemos el último proceso, que es la descripción. ¿Qué es la descripción? La descripción es simplemente rotular, ¿sí? Discriminar los documentos o los expedientes que hemos conformado, ¿sí? ¿Eso con qué lo hacemos? Con base de unos instrumentos. Entonces tenemos un rótulo de carpeta, tenemos un rótulo de caja y finalmente tenemos un inventario o una base de datos. ¿Sí? ¿Para qué utilizamos esos instrumentos de descripción? Utilizamos esos instrumentos de descripción para recuperar el expediente, para recuperación del expediente, para control del expediente y para las consultas. En estas bases de datos también hacemos índices. Todos esos instrumentos que nos den la descripción y la recuperación de la información cuando la necesitemos. En este caso, los documentos. Dentro de la descripción hay un inventario, ¿sí? Tenemos que reducir el inventario. Se llama el formato de inventario documental, es un formato avalado por el Archivo General de la Nación y es un formato que se da, pues, que dentro de todos los procesos y dentro de toda la Organización Archivística de Colombia se debe surgir. Se llama el FUI. Es el formato único de inventario documental. Este FUI, al igual que muchos procesos de organización física, ¿sí? Nos dan las pautas. Esto está demarcado sobre el acuerdo 042 del 2002. Ese acuerdo nos trae a normalizar la organización de archivos de gestión y la ordenación, la organización de archivos de gestión y la descripción, ¿sí? Dentro de eso la descripción. Bueno, ya finalmente con este último proceso damos finalizado la organización de los archivos. Espero que haya sido
suficientemente claro y gracias por su atención.